una historia llena de relaciones, o una historia de relaciones, es el título del sermón. La narración de esta escritura de Marcos está llena de muchas acciones. Muchas acciones. Por ejemplo, Jesús camina. Jesús entra en la sinagoga. Jesús responde. Jesús ordena. Me hizo acordar cuando leía este pasaje de las clases de español, cuando uno estudia los verbos, ¿verdad? Caminar, entrar, enseñar, responder y ordenar. No quiero ir a la complicación de todo lo que sí es presente, pasado, futuro, pretérito, etcétera, etcétera, porque el español es muy complicado con eso de los verbos, mucho más complicado que el inglés, aunque ustedes no lo crean. En el inglés solo hay que aprenderse 5 o 6 verbos y ya la hiciste, ¿verdad, Philip? En español es muy complicado, pero lo cierto es que este pasaje está lleno de verbos de acción. Jesús camina, Jesús entra, Jesús enseña, Jesús responde, Jesús ordena. Y la gente en la sinagoga también tiene algunas acciones que describe Marcos. La gente se admira, la gente se asombra, la gente comenta, habla. También hay otras acciones. Un espíritu inmundo grita y sacude violentamente a un hombre y sale de él. Imagínense las acciones. Todo esto sucede en un pueblo llamado Capernaum o Cafarnaúm, como lo traduce Dios habla hoy. Por eso María tuvo un poquito de problema con esa palabra. Cafarnaúm o Capernaum, que traducido del griego al español significa la aldea del consuelo. Y cuando uno lee este pasaje, al menos yo noté que nos cuenta varias historias personales. Por eso titulé el sermón Una historia llena de relaciones. Y por eso Cindy, con las ideas que a ella siempre se le ocurren, puso la portada de nuestro boletín hoy con muchas manos, muchos brazos, en un círculo alrededor de la cruz. Una historia llena de relaciones. Y esta narración de Marcos nos habla de esas narraciones o esas historias personales que ocurren en un lugar específico. ¿Cuál es el lugar específico en que ocurrieron todas esas historias? La sinagoga. Y en la historia de Marcos hay muchas historias entrelazadas unas y otras. Son historias que tejen relaciones. ¿Cuántos de ustedes saben tejer? Levanten la mano. ¡Wow! Yo nunca pude aprender a tejer, pero yo siempre veía a mi abuelita haciendo unos bordados tan bonitos, y un día en uno de esos viajes que yo hago, que venía de Nueva York para Los Ángeles, y un señor anglosajón iba al lado mío tejiendo, y yo estaba sorprendido, y él teje, y wow, este sí sabe cómo ocupar su tiempo, y pasó todas las 5 horas de vuelo tejiendo. Bueno, en este pasaje de Marcos hay historias tejiéndose unas con otras, se entrelazan, se combinan. Bueno, los primeros detalles de la historia. Era un día sábado y Jesús entra a la sinagoga. Nosotros sabemos que el pueblo judío tenía mucho respeto por el tiempo y el lugar, por la sinagoga. Era un respeto santo. La sinagoga era un lugar sagrado para ellos. Y el día sábado era un día muy sagrado, porque ellos seguían la orden de la ley de Moisés, cuando Dios le dijo en el Éxodo a Moisés: acuérdate del día sábado para santificarlo. Así que es un día sábado,
un día de respeto, un día muy sagrado para el pueblo judío, y luego un espacio también sagrado que era la sinagoga. Y una vez que está en la sinagoga, nos dice la historia que Jesús empezó a enseñar, y los verbos que se usan allí se traducen como una doctrina, como que enseñaba. Y el evangelista nos cuenta que la gente se admiraba de lo que Jesús enseñaba. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba que hacía admirar a la gente que estaba en la sinagoga? También nos dice el evangelista que lo comparaba con los escribas, y decían, cuando empezaron los comentarios en la sinagoga, este hombre no enseña como los escribas, sino que enseña como alguien que verdaderamente tiene autoridad. Es decir, inmediatamente todos en la sinagoga empezaron a comparar a Jesús con los escribas y notaron una diferencia. ¿Qué era lo que ocurría o qué era lo que hacía que Jesús enseñara que la gente se admiraba de su enseñanza? Ya les dije que esto ocurría en la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? La sinagoga no era el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios. El templo estaba en Jerusalén y el templo era el lugar sagradísimo que tenía todos los rituales, donde los sacerdotes y los levitas. No, la sinagoga era algo más sencillo. Eran lugares de reunión en las aldeas, en los pueblos, porque no todo el mundo podía viajar a la gran catedral o al gran templo de Jerusalén. Entonces, especialmente en el exilio, los judíos crearon las sinagogas, que eran unos lugares sagrados, pero eran más sencillos. Y allí se reunía la gente del pueblo, como nosotros. Habían madres, habían padres, habían hijos, habían hermanos, hermanas, vecinas. ¿Ustedes recuerdan el dicho ese que pueblo chiquito? Se reunían ahí la gente que se conocía. Entre ellos había personas que trabajaban como campesinos labrando la tierra, otros eran carpinteros, otros eran pescadores. Algunos de ellos no sabían leer, ni sabían escribir. Venían gentes sanas y también venían gentes enfermas. Habían gente que venía con problemas, otros sin problemas. Es decir, la sinagoga era un lugar de reunión para todo el mundo. Y ellos tenían la costumbre, como en la sinagoga no había un sacerdote que oficiara, entonces ellos le pedían siempre a un hombre, lamentablemente, porque era una cultura enfocada mucho en el hombre, a cualquier hombre de la comunidad que tuviera cierto respeto de la comunidad y que supiera leer y escribir, o por lo menos leer, a que leyera la escritura. Es decir, la sinagoga era un lugar muy abierto, donde el único requisito era ser practicante de la fe judía, o incluso algunas veces aceptaban a personas que se habían convertido al judaísmo, y no tenías que tener un título universitario, no tenías que ser sacerdote, sino simplemente un hombre de respeto en la comunidad, y te permitían leer. Y luego de leer el pasaje, la costumbre era que la persona explicaba o trataba de dar una enseñanza sobre el pasaje. Así que en esa ocasión le han pedido a Jesús que Jesús lea un pasaje. Y Jesús lee el pasaje de Isaías, que luego nos narra Lucas, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió Dios a predicar el año nuevo, agradable, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Si ustedes recuerdan, ese fue el primer sermón que yo prediqué aquí hace 2 años y medio. Marcos no nos dice exactamente que ese es el pasaje que Jesús leyó, pero Lucas sí nos lo describe. Ahora, yo espero que no los haya perdido. En esta ocasión, no solamente Jesús lee, sino que Jesús empieza a comentar sobre la escritura, empieza a explicar, empieza a hablar. Y su discurso, su enseñanza, empezó a que la gente comentara. ¿Y qué comentaba?
que este hombre sí enseña como alguien que tiene autoridad. Este maestro es muy diferente a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley. Y yo pensaba, ¿qué era lo que hacía diferente el mensaje de Jesús que conectaba con la gente? Bueno, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que Jesús era una persona que tenía mucha empatía por la gente y que se ponía siempre en el lugar de ellos, que entendía sus vivencias cotidianas y que entonces, en lugar de pararse a dar un discurso magistral y muy elocuente sobre la ley y las interpretaciones y los significados de la teología que se aprende en Princeton o en Fuller, él llegaba y empezaba a dialogar con la gente y a conectar con sus historias, a oírlos. Y claramente vamos a ver en las siguientes semanas, en los episodios, que Jesús se encontraba con la gente y siempre trataba de bajar al nivel donde ellos estaban. Esto hacía que la gente se sintiera incluida, que se sintiera aceptada, y podían oír el mensaje de Jesús porque sentían que realmente Él tenía preocupación, interés en sus vidas. Jesús no era como esos políticos que andan en campaña, que uno solamente los ve visitando los vecindarios y tocando las puertas cuando necesitan el voto. Oh, estoy corriendo para el City Council, me llamo tal. ¿Y cómo te llamas? Oh, Ricardo, wow. Y tú te sientes importante. Wow, qué importante soy. Vino el senador. Pasa la elección y decimos en Venezuela, adiós luz que te apagaste. Más nunca vuelves a ver al político, más nunca vuelves a ver al senador o al congresista hasta el tiempo que llega la siguiente elección. Y te llaman por teléfono, ¿verdad? Y te mandan brochure. ¿A ustedes cuándo alguno de sus representantes le llama cuando no es tiempo de elección? O le va a visitar a su casa o le manda una cartita cuando no es tiempo de elección. Jesús no era así. Jesús realmente se interesaba por la gente. Y parece que todo iba bien ese sábado hasta que algo ocurrió que rompió la rutina y la armonía de lo que ocurría. Un hombre empieza a gritar: Jesús Nazareno, Santo de Dios. No era normal, porque había mucha reverencia, como la que ustedes están teniendo ahora, escuchando a la persona que estaba explicando la palabra. No se interrumpía, se tenía una reverencia por el lugar sagrado, habían costumbres, normas culturales que ya todos aceptaban. Pero este hombre rompió con todo eso y empezó a gritar: Jesús Nazareno, Santo de Dios. Nos dice la narración que lo identifican como un espíritu impuro que tenía a este hombre poseído. Y según los judíos, allí había una contradicción, porque según la religión judía era imposible que algo impuro y sano o santo pudieran cohabitar. Si los seres humanos somos creados a la imagen de Dios, según la religión, en este caso judía, era imposible que un espíritu inmundo estuviera allí. No podía convivir la enfermedad con lo sano. Ahora, aquí entramos en un terreno que a veces es un poco desconocido. Y no sabemos muy claramente cuál era el origen de la dolencia de este hombre. Lo identifica la narración como un espíritu impuro. En los evangelios va a ser una constante encontrar personas que sufren, personas que están enfermas, personas que tienen dolencias, acercarse a Jesús. En algunos casos, no en todos, los evangelistas identifican como el motivo o la razón de la dolencia un espíritu inmundo, un demonio.
Y allí hay un terreno donde a veces no todo es blanco o es negro, sino que hay colores grises en el medio. Nosotros, como seres humanos, en algún momento siempre experimentamos en nuestra vida el dolor, las dolencias, el sufrimiento, las enfermedades. Esta persona, no sabemos, y dice el Evangelio, cuánto tiempo estuvo soportando o experimentando la opresión y el dolor. Sin embargo, el Espíritu, reconociendo la autoridad de Jesús, hace que este hombre empiece a gritar: Jesús Nazareno, Santo de Dios. El espíritu inmundo reconoce a Jesús y sabe que Jesús tenía el poder para echarlo fuera. Los gritos de este hombre es el clamor de no poder soportar más el dolor. Y muchos de nosotros y nuestros hermanos y hermanas experimentan y viven el dolor, bien sean opresiones del alma, de la conciencia, del espíritu o del cuerpo. Y la tendencia es a callarnos, a soportar el dolor, a soportar el sufrimiento, hasta que a veces esos dolores se hacen insoportables, hasta que a veces no los podemos llevar más. En nuestra cultura hispana, latina, de donde proveemos la mayoría de nosotros, con algunas excepciones, nos han enseñado, especialmente a los hombres, a los machos, que no debemos llorar. ¿Se recuerdan? La abuelita, la mamá: usted es un machito, no llore, los niños no lloran. Y uno: los niños no lloran, aguante. Entonces nos enseñaron como hombres a que debemos aguantar el dolor y a que debemos reprimir el dolor. Y muchas veces, de tanto aguantar y de tanto reprimir dolores, los hombres explotamos con violencia física. Y es muy común en la comunidad hispana latina encontrar altos porcentajes de violencia de parte de los hombres. Pero el hombre que es violento fue un hombre que de niño y de adolescente y de ir creciendo le usaron o vivió violencia en su vida. Y algunos la reprimen hasta que llega el momento en que se explota, en que se grita, en que no hay dolor y hay que explotar. Y muchos de nosotros, los hombres, no sabemos cómo manejar o cómo manifestar los dolores internos que hay en nuestra vida por cosas. Este hombre en la sinagoga explotó porque ya no aguantaba el dolor que llevaba en su vida. Por otra parte, a las mujeres se les ha enseñado que tienen que aguantar y sacrificarse culturalmente. Aguante, espérese, sacrifíquese. A la mujer se le exige el sacrificio y al hombre se le enseña a negar sus dolores. Y entonces estas dos combinaciones hacen que muchas relaciones se quiebren y se rompen, tanto en el hogar como en la sociedad. Por eso es que nosotros vemos que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es el tema de la violencia. Y no solamente de la violencia física del hogar, sino de la violencia en la sociedad, en la policía, en el ejército,
en las instituciones, en las guerras. Cuando nos acercamos teológicamente a pasajes como el de Marcos, algunos hermanos y hermanas de otras tradiciones solo optan por enfatizar el asunto de la posesión individual de ese hombre y de reconocer la violencia y lo que está ocurriendo en la vida de ese hombre, pero ignoramos el pecado de las estructuras y de las instituciones, donde demonios, si los podemos llamar así, o espíritus de guerra, de violencia, de abuso, se apoderan de nuestras instituciones. Y aquí en los Estados Unidos, especialmente en las últimas semanas y meses, hemos visto especialmente cómo en la comunidad afroamericana se ha levantado en contra de todo este abuso sistemático e institucional que ocurre en muchas policías alrededor del país. Para ir concluyendo, Jesús reconoció la humanidad frágil de este hombre. Y nos dice el Evangelio que ordenó al espíritu dejar a este hombre. Y le dijo, cállate, deja a este hombre. Y el Evangelio nos narra que el espíritu salió, le dio un ataque al hombre y salió de él. Imagínense ustedes la reacción en la sinagoga. Todos se asustaron y se preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Este hombre enseña con una nueva autoridad y hay algo diferente en él. Hasta los espíritus le da órdenes y se salen. Y dice que toda la fama de él se extendió por Galilea. Hay personas que han dedicado su vida a la cuestión del exorcismo. Y yo sé que ustedes han visto la película del exorcista, que es una recreación de Hollywood de tratar de interpretar estos fenómenos espirituales. La verdad es que es un tema muy delicado. Y solamente, por lo menos en la Iglesia Católica, solo ciertos sacerdotes con la preparación y con la educación participan en exorcismos. En otras tradiciones, como el evangélico pentecostal, hay más libertad. Y hay muchos pastores y evangelistas que se han dedicado a este ministerio de las liberaciones. Aunque a veces hay abusos, porque a todo se le llama posesión del demonio, cuando muchas veces son enfermedades que traemos y que padecemos, especialmente de la mente. Y nuestro compañero y querido amigo Carlos Mora, que es psicoterapeuta, sabe mucho de esto. Y a veces es como una línea muy fina donde uno se para y dice, bueno, ¿hasta dónde salgo sintomatológico de la mente? ¿Hasta dónde salgo una opresión espiritual? En el caso del Evangelio, claramente nos mostraba que era una opresión espiritual y que Jesús pudo sanar a este hombre y liberarlo. Pregunto, todos nosotros y nosotras necesitamos en nuestra vida personas que son maestros y sanadores. La oración es muy importante. Las oraciones por sanidad son muy importantes y aquí las practicamos cada domingo. Pero aparte de la oración de sanidad, nosotros necesitamos en nuestra vida maestros y maestras, hombres y mujeres que puedan sanarnos a nosotros con sus palabras, con sus consejos, con su compañía. Personas que nos ayudan a sacar de nosotros y nosotras lo negativo, las cosas que nos oprimen y nos lastiman. En nuestra comunidad, las personas que sufren de dolores y de opresiones, de vicios, no solo necesitan la oración y la guía espiritual, sino también necesitan la compañía, el círculo de personas, de relaciones que les ayudan a caminar. Y eso es muy importante, el acompañamiento. Por eso Jesús se hizo un gran maestro, porque Él acompañó a la gente en esa telaraña de las relaciones humanas. Nosotros aquí en esta iglesia, ayer tuvimos un retiro, un grupo de 15 líderes. Y una de las cosas que acordamos, y en los siguientes domingos les voy a hablar más de eso, y van a recibir todos una carta,
es que hemos decidido continuar siendo una iglesia de relaciones pequeña y que queremos crecer quizás hasta 100 o 120 personas, porque las iglesias grandes tienen muy buenos programas, pero a veces no se pueden mantener relaciones. Cuando vamos a una iglesia megachurch, yo he ido a visitarla y hay 1000 personas o 2000 y tú eres uno más en una multitud. Mientras en una iglesia chica como la nuestra, donde hay 50 personas, casi todos podemos conocernos por nombre y podemos ayudar a construir relaciones. Creo que el Evangelio nos invita hoy a que profundicemos unos y otras en las relaciones humanas que desarrollamos como comunidad y cómo Dios puede usarme a mí, a ti, como un agente de sanación para otra persona. ¿Cómo podemos acompañar a otros hermanos y hermanas que están lidiando con situaciones en su vida? Porque todos nosotros, desde el pastor hasta todos los que están aquí, somos humanos y lidiamos con situaciones donde necesitamos la presencia de maestros y de maestras y de sanadores para nosotros. Pongámonos en pie y vamos a unirnos con María